Bienvenidos una vez más a este tiempo en el cual estamos compartiendo con esta serie que le hemos llamado Siendo Amigos y el cual estamos estudiando el libro de Filipenses. Y hoy estamos en la lección número 2, pero vamos a ver lo que es el capítulo 1 del versículo 18 al 30. Y ahí donde tú estás te voy a pedir que tú saques tu Biblia, ya sea si tienes tu Biblia de papel o tu Biblia electrónica, pero vamos a leer el versículo 27 y 28 porque en estos dos versículos quiero enfocar. Sé que hemos estudiado, leímos todos los otros versículos anteriores del 18 hasta el 30, pero hay algo que yo quiero que en este momento podamos enfocarnos en estos dos versículos. Y vamos ahí a leer Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 28 y dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticia de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Y yo sé que tú ahí tienes tu cuaderno y tus notas, y si tú le quieres poner como título, yo le puse este lado versus el otro lado. Y cuando vemos aquí en este versículo que Pablo les estaba diciendo que pase lo que pase, él quiere que nos comportemos de una manera digna de hijos de Dios, que representamos el Evangelio. Él le da ciertos tips o consejos de cómo nosotros tenemos que vivir. Y algo que me llama la atención ahí es de que, aunque no está específicamente con estas palabras, pero lo podemos descifrar o lo podemos hacer de esta manera, que dice que nosotros lo hagamos trabajando lado a lado, unánimes, en unidad, en un mismo sentir. Y mira que yo buscaba en el diccionario lo que significa de lado a lado, y dice que lado a lado indica una cercanía, indica que es un lugar inmediato, que es algo que está a poca distancia o que está cerca de. Cuando hablamos y decimos de que tenemos que estar de lado a lado, es una cercanía, trabajar en esa cercanía, en esa poca distancia que Pablo nos estaba diciendo como familia, como cuerpo de Cristo. Y en esta semana que observamos esto, recordaba de que Pablo otra vez está haciendo énfasis en la unidad. Si recordamos cuando estudiamos Efesios, él nos insta o nos decía que teníamos que estar en esa unidad que Cristo Jesús trajo a nuestras vidas, que a través de él podemos estar en esa unidad. Y aquí vemos una vez más como una repetición o una confirmación de que la importancia de estar en esa unidad, que en nuestro diario vivir debe de haber esa unidad como hijos de Dios. No debemos de permitir que la división, que las relaciones se fragmenten, que haya destrucción unos a otros. Y cuando me refiero de relaciones, no solamente de amistad, pero en el matrimonio, con tus hijos, la relación de hermanos en la fe. Porque recuerda de que, como le pusimos a esta serie de Siendo Amigos, es una amistad no nada más de la amistad de gente de afuera, es esa amistad que nosotros hacemos en la casa, en la familia, de sangre y carne, pero también en esa relación de amistad con los hermanos en la fe. Entonces tenemos que aprender a cuidar de que el enemigo no sea sutil y no permitirle que traiga división, que traiga esa fragmentación en las relaciones o que traiga destrucción. Ahora, esos principios que Pablo nos da es lo que vamos a estudiar y que vamos a enfocarnos el día de hoy, porque cuando habla acerca de no permitir esa fragmentación o esa división, es porque había crítica.
Lo vamos a leer un poquito más adelante en los próximos capítulos, pero vemos ahí que Pablo estaba insistiéndoles en estar en esa unidad, en trabajar lado a lado. ¿Por qué? Porque había ese espíritu de crítica. A veces peleamos el que es a mi manera y que yo pienso esto y el otro piensa diferente y comienza a haber esa división, y es lo que tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Entendamos de que Dios nos hizo únicos y sí somos diferentes, pero con un mismo propósito. Y aunque somos diferentes, podemos trabajar en unidad, en un mismo sentir para cumplir con ese propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Sí, me puedo imaginar y puedo verle las caras de que están pensando, no, es que usted no sabe cómo son las relaciones y tan difíciles que son. Yo sé que las relaciones a veces son difíciles de poder trabajar juntos, de poder estar en unidad, pero ¿sabes qué? Es porque nosotros las hacemos más difícil. Si ustedes recuerdan, la semana pasada el pastor nos hablaba de esas amistades unicornios y creo que nos quedamos muchos con esa frase. ¿Por qué? Porque queremos que las personas sean a nuestra manera, que piensen, que accionen, que amen, que todo sea a nuestra manera. Y por eso tenemos esta idea de las relaciones, de amistades, que realmente no va a ser así. Y entonces, aun cuando son relaciones que somos diferentes, podemos trabajar en un mismo sentir. Se cumple el propósito por el cual Cristo nos puso en esta familia, de poder estar en unidad y cumplir con ese evangelio que Pablo nos llama a cada uno de nosotros. Ahora miremos aquí en el versículo 21, Pablo estaba diciendo ahí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando leía este versículo, porque leemos de que, ay sí, de que qué bueno, de que vivimos para Cristo, pero que el morir, porque tenemos la eternidad, pero hay gente que tiene algo muy equivocado, porque piensan de que Pablo estaba diciendo que el morir era tipo de un escape del sufrimiento. Pero Pablo, cuando está hablando ahí de que la ganancia es morir, no está abriendo puertas ni está diciendo de que, el morirnos es un escape para no sufrir, para no pasar circunstancias difíciles. Al contrario, él estaba diciendo que cuando nosotros vivimos en Cristo, cuando vivimos y hacemos la voluntad de Dios, cuando vivimos confiando en las promesas de Dios, sabemos que al final, cuando nosotros ya hayamos cumplido con el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, sabemos que nuestro final es una mejor recompensa, es la eternidad. Y por eso podemos nosotros decir, el día que yo me muera no tengo miedo, no tengo temor, porque sé a dónde voy. Sé y tengo seguridad de que tengo la vida eterna. Por eso Pablo podría decir, él decía, para mí el vivir es Cristo, vivo por Él, hago lo que me ha mandado hacer Dios, para lo que estoy aquí, ese propósito, pero si muero es ganancia para mí porque yo sé a dónde voy. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que entender, que mientras estamos aquí en la tierra tenemos un propósito, un plan que hay que cumplir, y como nuestro apóstol, él siempre lo ha dicho, nosotros somos inmortales hasta que cumplimos el propósito por el cual hemos estado aquí en la tierra. Así que si tú estás aquí en este momento, hoy en día, es porque todavía el plan y el propósito de Dios no se ha terminado. Ahora vivamos como Pablo nos insta en este momento, nos aconseja, ¿no? Que vivamos de la manera correcta, viviendo en esa esperanza. Y yo siempre digo de que el conocimiento es poder. Cuando nosotros conocemos y sabemos de las promesas de Dios, eso nos da la fortaleza, nos da el poder para nosotros continuar y vivir la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, hablando de todo esto y por qué te digo todo esto antes de iniciar, es porque nosotros tendemos como seres humanos a compararnos unos con otros, a comparar la vida de las otras personas,
hay crítica, hay celos, hay envidias, y eso es lo que causa que nosotros no vivamos como Pablo les estaba diciendo en ese versículo, que pase a lo que pase, que nosotros teníamos que vivir de una manera que podamos nosotros, dice, en el versículo dice que nosotros podamos vivir luchando unánimes para poder alcanzar ese propósito sin temor. Entonces, cuando nosotros dejamos a un lado la crítica, los celos, la envidia, vamos a poder lograr esta vida. No sé cuántos de ustedes han escuchado la frase de que el otro lado, el pasto está más verde. Y cuando pensaba en eso, fíjate que nosotros a veces decimos, es que el vecino, su pasto está más verde que el mío. Pero te has puesto a pensar que tal vez ese pasto está más verde porque seguramente tiene un tanque de agua más grande que el tuyo. Quiere decir que su bill o su pago de agua es mucho mayor que la tuya, porque si tiene que ponerle más agua, su gasto va a ser mayor. O puede ser de que está más verde porque le pone fertilizante, porque lo trabaja más que lo que tú lo haces. Y cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva de ver a las otras personas y comparamos, entonces nos vamos a dar cuenta de que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que realmente es, en cómo yo vivo, en cómo yo tengo que comportarme y no tanto en lo que tiene mi vecino, porque sí puede ser que la vida de tu vecino tú la puedas pensar de que se ve mucho mejor que la tuya. Puede ser de que las circunstancias que los demás están pasando es más fácil que la tuya. Pero puede ser de que esa otra persona está pensando que tú tienes una vida mejor o que las circunstancias de tu vida es mejor. Todo depende de la perspectiva que cada uno de nosotros la vemos. Por eso hay que cortar eso de estar criticando, de estar juzgando, de estar teniendo celos o comparándonos con otros. Los juicios y las opiniones que nosotros nos hacemos muchas veces son negativos. Muchas veces son de criticar y hablar de otras personas y realmente lo único que están mostrando son las carencias, las debilidades, las inseguridades y temores que nosotros tenemos. Por eso cuando la gente habla o critica de otros, dicen más de ellos mismos que lo que realmente están diciendo de esa persona. Sé de que tú no eres de esos, pero nada más te lo digo para que podamos animar a otros a que cuidemos lo que sale de nuestra boca, cómo accionamos, porque aquí Pablo nos está diciendo, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Cómo vivimos, cómo hablamos, qué accionamos, debe ser digno de un hijo de Dios. Que la gente a nuestro alrededor pueda decir, wow, estas personas sí son esos seguidores, son esos discípulos de Dios. A mí me gusta mucho el versículo cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿cómo van a saber los demás que ustedes son mis discípulos? Dice, cuando se amen los unos a los otros. Y Pablo es lo que nos está animando aquí, que nosotros nos amemos, que trabajemos en unidad, en ese mismo sentir. ¿Para qué? Para que nuestras acciones, nuestro estilo de vida sea uno que es digno de representar que somos hijos de Dios. Y hablando de todo esto, hay tres cosas que Pablo nos menciona en este versículo que nosotros podemos hacer y quiero que ahí tú puedas anotar y que lo podamos poner nosotros en práctica. Porque cuando entonces dejamos de pensar que mi vecino, su pasto está mucho mejor, y pensamos, es que va a gastar más de lo que yo estoy gastando, hace mucho más esfuerzo en cuidarlo, en darle ese seguimiento, entonces mi perspectiva va a cambiar. En lugar de compararme, voy a ver qué es lo que estoy haciendo yo. Estoy cuidando mi vida, estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy cuidando esas relaciones en mi casa, en la iglesia, en la gente que está a mi alrededor, en lugar de decir, es que no tengo amigos o es que nadie quiere ser mi amigo. Estoy siendo yo amigo, me estoy mostrando amigo a otros como nos dice la palabra de Dios. Entonces hay tres cosas que cuando dejamos de compararnos, cuando dejamos la crítica, que Pablo nos dice que hagamos. Y lo número uno dice que nos comportemos de una manera digna del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que cada uno de nosotros somos Biblias andantes. Nosotros somos la Biblia, para algunas personas vamos a ser la única Biblia que van a leer.
Tal vez no van a tener esta Biblia que tú y yo tenemos, pero nos tienen a nosotros y nos están observando. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo de acuerdo a los principios que dice la palabra de Dios? ¿Estás viviendo de esa manera? Ese es el estilo de vida que tienes, los hábitos. ¿Estás siendo luz para la gente que está a tu alrededor? ¿Eres sal? O sea, le damos nosotros el sabor a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cómo estamos viviendo? Porque nuestro testimonio debe ser un estilo de vida que representa a nuestro Padre Celestial. Como nosotros, como les dije, como nosotros nos conducimos, como nosotros hablamos, donde nosotros vamos a ir, eso la gente va a saber si somos hijos de Dios, si realmente estamos representando a nuestro Padre, si somos esos discípulos. Y en nuestras relaciones eso es bien importante, porque mucha gente no ha podido ganarse a sus familiares o sus amigos porque su testimonio no es el correcto. Porque pueden decir, soy cristiano y voy a la iglesia y hago todo esto entre comillas, pero mi vida realmente no es lo que dice, no lo vivo, solamente es de palabras para afuera. Entonces, lo primero que Pablo nos dice ahí, compórtate de una manera que seas digna de representar a tu Padre, que es Padre Celestial. Yo te digo, ahí donde tú estás viviendo, tienes un estilo de vida de acuerdo a un hijo de Dios, estás siendo luz, estás siendo esa sal, demostrando el amor de Dios para los que están a tu alrededor. Porque lo segundo que Pablo nos dice aquí es que tenemos que ser de un mismo propósito. Aun cuando somos diferentes, que yo te mencionaba al inicio, cuando somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos diferentes talentos, aún a pesar de eso, tenemos un mismo propósito, es de llevar el evangelio, de predicar lo que Jesucristo hizo en la cruz y puede hacer para muchas personas. Y cuando nosotros entendemos esto, que tenemos un mismo propósito, esas diferencias tenemos que dejarlas a un lado y trabajar lado a lado, en esa cercanía, brazo a brazo, ayudando y apoyándonos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que otros puedan conocer de Cristo. Tenemos entonces que enfocarnos en ese propósito de trabajar en unidad, de trabajar en un mismo sentir. En lugar de pelear que quién tiene la razón, mejor enfoquémonos en trabajar en esa unidad que Dios quiere que nosotros lo hagamos, aún en nuestras diferencias, y hacerlo con gozo. Recuerda que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como para el Señor. Pero hay una tercera cosa que Pablo también nos dice en este versículo, y es que dice que luchando unánimes, vuelve a repetir acerca de la unidad, y como que nos sigue diciendo, como que sabe que esto es algo importante que como hijos de Dios, como hermanos en la fe, tenemos que trabajar, la unidad. El mayor mensaje que nosotros vamos a predicarle al mundo no es solamente con nuestras palabras, es con nuestras acciones. Tú puedes decir yo te amo, pero si tus acciones dicen lo contrario, no vas a convencer, no vas a realmente a poder ser de influencia para otras personas. Así que yo te diría, si estamos hablando del pasto, que es más verde, no le quites el fertilizante a otros para ponérselo al tuyo porque tienes envidia y quieres que el tuyo se vea mejor. O en otra frase, no tienes que apagarle la luz a otros para que la tuya brille. Todos podemos brillar, todos podemos hacer un trabajo que Dios nos ha mandado a hacer de diferente manera para cumplir el mismo propósito. Eso es lo bonito y lo hermoso de por cómo nos creó Dios a cada uno de nosotros, que aún siendo diferentes, teniendo diferentes dones, diferentes talentos, podemos trabajar en unidad para establecer el reino de Dios aquí en esta tierra y poder cumplir ese propósito de llevar el mensaje de salvación, de perdón, de liberación a los que están a nuestro alrededor. Y qué mejor cuando nosotros podemos hacerlo. Y aquí es cuando tú ayudas a otros. Pero cuida entonces que tus palabras también tengan que ver con tus acciones. Alguien me comentaba y decía, bueno, es que esta persona dice, habla y que Dios es amor y todo eso, pero en su casa
es todo lo contrario y afuera es todo amor, ¿no? O están aquellos de que dicen vivir de una manera, pero realmente no la viven. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no mientan, no deben de mentir, pero cuando te llaman por teléfono para pedirte que tienes que hacer algo y tú le dices a tus hijos, dile que no estoy, estás mintiendo. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir a ellos, no mientan, pero tú lo haces? Entonces, recuerda que nuestras acciones hablan mucho y cuando decimos que luchamos unánimes, tus palabras tienen que realmente demostrar también con tus acciones. Si tú dices que amas, que tus palabras y tus acciones demuestren que amas, que tienes compasión, que quieres ayudar, que quieres apoyar. Me gusta el versículo donde dice de que es mejor dos que uno, porque cuando hay dos nos podemos ayudar. Si uno cae, el otro lo sostiene y lo levanta. Y por eso es que Dios nos ha puesto en esta familia, para apoyarnos, para ayudarnos los unos a los otros, luchar en esa batalla que tenemos todos los días, que podamos lado a lado en esa cercanía ayudarnos. Recuerdo el pasaje cuando habla acerca del buen samaritano. ¿Qué dice que hizo el buen samaritano? Que él vio la necesidad de este hombre que estaba herido, lo curó, lo sanó, lo llevó a un lugar para que lo cuidaran y no solamente eso, sino dijo, hey, lo que sea, lo que cueste, yo vengo y te lo pago, pero quiero asegurarme de que él va a estar bien. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener con la gente a nuestro alrededor. Ser ese buen samaritano. Si tú sabes de alguien que está herido, que está dolido, que hay una necesidad, no solamente ve, no solamente voy a orar por ti, porque esa es una frase muy de nosotros decir, y sí, ora, pero también acciona. Ve esa extra milla. Los amigos del paralítico, los 4 amigos, una de mis historias favoritas también, donde dice que estos 4 hombres tuvieron fe y sabían de que si ellos llevaban a su amigo a donde Jesús estaba, él iba a poder ser sanado, él iba a poder levantarlo. ¿Y qué hicieron? Estaba tan lleno ese lugar que buscaron la manera de poder bajarlo del techo, pero ellos dijeron de que lo ponemos frente a Jesús, lo vamos a llevar. Y así que ellos fueron esa extra milla, tuvieron esa compasión, hicieron cosas inusuales, cosas que seguramente no lo tenían planeado, pero en ese momento dijeron, si tenemos que bajarlo del techo, lo vamos a hacer, pero para que pueda recibir la sanidad. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener cuando Él dice, luchen unánimes, luchen unidos unos con otros. Eso es lo que tenemos que hacer cuando sabemos de que hay una necesidad con tu hermano, con tu amigo. Ve la extra milla. No nada más quedes así como, bueno, no se pudo hacer, o en la próxima. No, busquemos la manera de ir más allá, de mostrar que en nuestro corazón hay esa sensibilidad y ese amor de Dios, que en la unidad se muestra para unos con otros. Así que si hoy, concluyendo con este versículo que Pablo nos habla, podemos ver estas 3 cosas. 1, que Pablo nos está instando, nos está aconsejando y nos anima a que la unidad debe ser parte de nosotros y es una unidad en gozo. Porque no es como, bueno, tengo que hacerlo, tengo que trabajar, tengo que estar en unidad. No, es con ese gozo, con esa alegría que nos llena a cada uno de nosotros saber de que no estamos solos, que tenemos a nuestro alrededor personas a las cuales vamos a caminar en este lado de la vida, de la tierra, que aunque a veces es difícil, hay circunstancias que son difíciles, son fuertes, que a veces nos sentimos que ya no podemos más, pero el saber que tenemos gente a nuestro alrededor, que Dios ha puesto en nuestra vida para que nos animen, para que nos apoyen, para que de vez en cuando nos jalen las orejas, pero que al final vamos a llegar a esa meta. Como Pablo decía, prosigo a la meta. No lo he llegado, no he terminado, pero voy hacia allá. Que cada uno de nosotros podamos decir lo mismo. Yo tengo una meta que alcanzar. Tengo un propósito que Dios ha puesto en mi vida y que lo voy a hacer, pero no estoy solo. Tengo gente a mi alrededor que van a estar conmigo, que me van a apoyar, que me van a ayudar.
y que yo también voy a mostrarme amigo, voy a mostrarme esa persona que está trabajando y luchando, apoyando los unos a los otros. Así que yo te animo en este día que no solamente hoy, porque lo acabamos de leer, sino que sea parte de un estilo de nosotros. Recuerda que dice, vive una vida que representa que somos hijos de Dios. Que el estilo de vida que tengamos realmente sea digno de representar al Padre que tenemos, pero también que nosotros prediquemos no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, que haya esa unidad, que haya ese amor en cada uno de nosotros, que podamos entonces ganarnos a nuestra familia, que te puedas ganar a tus amigos, porque lo que ellos ven es también lo que tú hablas, donde cómo tú te comportas, y que sea lo que dice la palabra, pero también que nosotros podamos llevar a cabo el propósito de Dios juntos, como familia. Es mucho mejor con varios que solo una persona. Dios no nos puso en esta tierra para ser llaneros solitarios, nos puso en una familia para que juntos cumplamos el propósito de Dios. Así que yo te animo a que entonces podamos cada uno de nosotros decir amén. Yo me comprometo a vivir esa vida que va a representar a Dios, pero también junto a mis hermanos, a mis amigos, lado a lado, trabajar y cumplir con el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Amén. Y nada más te dejo unas preguntas ahí para que tú puedas meditar en ellas y pedirle al Espíritu Santo que te ayude si necesitas trabajar en ellas. Y es de, ¿cómo está tu caminar? Tu vida hoy, ahorita, si tuvieras que contestar esta pregunta, ¿cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que está representando tu vida? ¿Cómo están tus relaciones? No solamente en casa, pero afuera. ¿Cómo son esas relaciones? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado donde estás cumpliendo con el propósito de Dios o estás del lado donde estás criticando, donde estás juzgando a aquellos que sí están haciendo su parte, pero como tú no lo estás haciendo, es más fácil criticarlos y juzgarlos y tratar de hacer que no lo hagan porque tú no lo estás haciendo? ¿Qué es lo que necesitas hoy? Buscar, o a qué persona tú tienes que buscar el día de hoy, o dependiendo de la hora que sea, si es de noche, ¿a quién tú vas a buscar el día de mañana? Y vas a decirle, aquí estoy, voy a apoyarte, voy a ayudarte, sé que tienes una necesidad, voy a orar por ti, pero ¿cuál es la extra milla que puedo hacer? ¿Qué es lo que necesitas hacer para unirte con otra persona y que juntos puedan trabajar cumpliendo este propósito de llevar el Evangelio de Dios? Así que tienes mucho que meditar, pero sabemos que Dios es el que nos va a ayudar. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana.